que sí. El hospedador me está silenciando. Le pongo, activo mi micrófono y de ahí se silencia. Este, yo, Voy a realizar la yo sé pregunta, que, señora Roxana. yo creo que sí va a ser producto de la exposición posterior suya, pero un resumen de cómo nos encontramos en el nivel de cumplimiento de todos estos compromisos a nivel de Perú, de manera resumida, ¿no? Cómo estamos organizados, qué planes hay, cómo están a nivel de los MDL de las empresas, alguna información resumida que pueda tener al respecto, ¿no? Sí, eh, sí, como les comentaba, por ejemplo, digamos ya para, de repente para cerrar un poco el tema del protocolo de Kioto, porque el protocolo de Kioto ya, este, como les decía, ¿no? En el contexto del cambio climático hay como dos, al final, a modo de resumen, hay como dos fases en el tema de negociaciones de cambio climático. Tenemos el protocolo de Kioto y después el Acuerdo de París. En el protocolo de Kioto, como les había comentado, las exigencias de reducción de emisiones, en otras palabras, las responsabilidades para hacer frente para evitar, digamos, los impactos de cambio climático, estaban dirigidas específicamente a los países desarrollados. Entonces, y para eso se establecieron estos mecanismos que les había comentado, ¿no? Los países en desarrollo estuvieron, o la participación que tuvimos, fue la de implementar proyectos de reducción de emisiones que les sirvieran a los países anexo 1 para que pudieran cumplir sus compromisos. Entonces, ese periodo de implementación del protocolo de Kioto, que fue el primero del 2008 al 2012, ya caducó. eh, eh, no fue tan exitoso porque las, los compromisos fueron muy bajos, y la percepción es que no se logró el objetivo. Y por eso es que los países siguieron presionando para que hubiera una segunda etapa, que fue la que les comenté en la enmienda de Doha. Eh, y los países firmaron, ¿no? Firmaron adoptaron la segunda etapa, que es del 2013 al 2020, pero no entra en vigor. No entra en vigor porque los países no se ponen de acuerdo, porque la estructura del protocolo de Kioto no es la que te va a conducir a lograr los objetivos. Por eso es que ahora, en el nuevo marco del Acuerdo de París, si aún sigue vigente, el protocolo de Kioto sigue vigente porque todavía no ha finalizado, pero ya el esquema de cómo se va a lograr el objetivo de estabilizar la temperatura a los 2 grados centígrados, por debajo de los 2 grados centígrados, ya no es responsabilidad de los países anexo 1, sino ya es responsabilidad de todos. Porque de ese tiempo eh, ahora, ¿quiénes son los principales emisores? Ya son muchos países en desarrollo. Entonces ha cambiado la figura de las responsabilidades. Entonces ahora todos somos responsables, porque el cambio climático es como lo que es como que se conoce como lo que realmente es democrático, ¿no? Porque a todos vamos a sufrir las repercusiones del cambio climático. Entonces, por eso es que ahora el Acuerdo de París se rige de una forma muy diferente al protocolo de Kioto. Entonces, por eso es que la segunda etapa del protocolo de Kioto está como en stand-by, porque ya no es la visión que se tiene para poder hacer frente al cambio climático. La respuesta que se requiere para hacer frente al cambio climático es una respuesta de todos los países. Y ese es, digamos, el objeto y cómo se ha estructurado el Acuerdo de París, que todos tienen responsabilidad. Entonces ahora nosotros, en el marco del Acuerdo de París, tenemos unos compromisos, ¿no?, ante la Convención
que es reducir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero al 2030 en aproximadamente el 20% de nuestras reducciones respecto a una línea de base al 2030, y con un 10% adicional supeditado a inversión, a financiamiento de cooperación internacional. Entonces, ahorita nuestro país y todos los países, porque este primer periodo de implementación de estas contribuciones que cada país ha hecho a la Convención, se rige del 2020 al 2030. Entonces, todos los países ahorita están en una etapa de implementación de los proyectos, de las diferentes actividades de mitigación que van a reducir gases de efecto invernadero. O sea, ahorita todos están preocupados en cómo van a lograr sus metas de reducción de emisiones. Entonces, estamos trabajando duro en identificar cuáles son esas acciones, ¿no? Esas acciones de reducción de emisiones. Ahorita todos los países están abocados en eso. Están abocados en cuáles son las medidas de mitigación con las que se va a lograr las metas. Estamos abocados en cómo vamos a evidenciar que estamos cumpliendo con esas metas, que básicamente constituye cómo vamos a generar la información para poder evidenciar eso, ¿no? Cómo vamos a sistematizar toda la información de reducción de emisiones para poder reportarlo a la Convención. Entonces, ahorita, en este periodo en el que estamos abocados en eso, ¿no? Y lo que hace en las negociaciones, están definiéndose las reglas de cómo va a ser el reporte de esta información. Y hay temas de mercado, ¿no? Que recoge lo del protocolo de Kioto, porque eso ayudó a que los países, por ejemplo, en desarrollo, pudieran dinamizar su economía. Entonces, sí, esos mecanismos apalancan muchos proyectos que no pueden ser financiados, por ejemplo, por la venta de la reducción de emisiones. Generan como unos ingresos que ayudan a apalancar la implementación de algunos proyectos. No, tiene una serie de implicancias a favor, pero pero los países tienen que evaluar, porque cuando uno vende la reducción de emisiones, entonces está vendiendo las reducciones que le pueden servir al país para el cumplimiento de su meta. Entonces es algo que todavía no hay un acuerdo, todavía está en discusión, y es lo que más adelante les voy a comentar también, ¿no? Todavía los países no se ponen de acuerdo, ese tema todavía está en discusión. A modo de resumen, es más o menos en lo que estamos, ¿no? No sé si con esto ya podemos pasar. Sí, gracias. Listo. Entonces, un poco para mostrarles cómo es que los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas van tomando decisiones y se van logrando acuerdos, ¿no? Con el pasar de los años se establecen temas importantes y se va desarrollando. Entonces, la Convención Marco, o todas las decisiones que surgen en el marco de esta convención, es todo un proceso, ¿no? Entonces, en esta gráfica que les muestro, por ejemplo, ustedes pueden ver desde 1995 hasta el 2019, los países que forman parte de la convención se reúnen de forma anual. Y de forma anual van tomando decisiones que no son definitivas en cada reunión, sino que van sirviendo de insumo para las siguientes reuniones. Entonces, cada decisión que sale en algunas COP importantes, que ya más adelante les voy a resaltar las más importantes, las que han trascendido en temas de decisiones, han ido evolucionando, ¿no? Año a año, con las reuniones y discusiones que han ido teniendo los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ven, desde el 95 hasta el 2019 se han reunido anualmente,
y podrán ver que las reuniones han ido rotando, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y la idea es eso, o sea, la idea es que las reuniones se desarrollen, o que la presidencia, en este caso, sea asumida por un país de diferente tipo de regiones, ¿no? Porque eso permite que los países asuman un liderazgo y se empoderen, ¿no? Y eso es bueno porque, ¿cómo puedo decir? Porque dinamiza el tema internamente en cada país, ¿no? Entonces, como podrán ver, por ejemplo, una de las reuniones o una de las COP que se dio durante este periodo ha sido en Lima. Y quisiera saber si los participantes sabían que una de las reuniones se desarrolló en Lima. Tal vez puedan comentar en chat, ¿no? Si ustedes sabían que una de esas reuniones de las que se han dado hasta el momento se desarrolló en Lima. Y creo que veo acá. Bueno, entonces fue la COP20 la que se desarrolló en Lima, y la presidencia la asumió en su momento el ministro Manuel Pulgar Vidal en el año 2014, y fue un año sin precedente porque lo que se logró en Lima fue que se terminó de perfilar lo que sería el próximo año en Francia, que se firma el Acuerdo de París, ¿no? Así es que pudo haber sido el Acuerdo de Lima. Pero bueno, no, el gran aporte que se dio en la conferencia de la COP20 que asumió Perú, fue que se terminó de perfilar, que se tuvo ya un borrador bastante avanzado de lo que es actualmente el Acuerdo de París, ¿no? Esa es una de las, digamos, de los grandes aportes que nuestro país hizo, porque le pusimos punche, por decir que trabajamos duro para que realmente lo que ya se veía, lo que ya se venía trabajando era en tener un acuerdo de largo plazo, un acuerdo que sea más enfático en tema de compromisos por parte de los países que conformaban la convención. Y eso se ha ido perfilando desde muchos años anteriores, ¿no? Después del protocolo de Kioto, ya se iba buscando otro tipo de acuerdo, ¿no? Uno que sea más ambicioso. Entonces aquí voy a empezar a resaltar algunas reuniones, como se les llama COP. COP se le llama, son las reuniones de la conferencia de las partes, que son las reuniones que hacen los países, ¿no? Entonces aquí voy a resaltar algunas de las COP más importantes que tuvieron decisiones importantes en temas de cambio climático o de lograr el objetivo de la convención, ¿no? Tenemos la COP1, que es donde se adopta el mandato de Berlín. ¿Y qué es lo que se aprueba, o a qué se refiere este mandato de Berlín, ¿no? En este mandato se inicia el proceso de negociación para asumir compromisos más firmes para la reducción de emisiones para los países anexo 1, ¿no? Entonces aquí es donde ya se va perfilando la necesidad de tener un protocolo exigente, un acuerdo exigente que implicara reducción de emisiones a los países anexo 1. En la COP3, que se llevó a cabo en Kioto, en Japón, en el año 97, es donde se adopta el protocolo de Kioto que ya hemos mencionado, ¿no? Cuál tenía el objetivo, que estaba focalizado a que los países responsables de las emisiones, de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, sean los países industrializados los que tenían que tener responsabilidad y compromisos reales, ¿no? En términos de porcentajes de reducción. Luego,
ahí se adopta el protocolo, luego ya se adopta el acuerdo de Marrakech, que es en la COP7, donde los países adoptan el acuerdo de Marrakech, donde se concretan ahí los mecanismos en los que se va a implementar el protocolo de Kioto, que les había mencionado, ¿no? El mecanismo de MDL, de implementación conjunta, ¿no? Esos mecanismos. Aquí es donde se define y empieza la implementación entra en vigor en el 2005 ya el protocolo de Kioto. Luego, en el 2007, en la COP13, destaca el plan de acción de Bali porque, como les había comentado, se preveía que el protocolo de Kioto no era suficiente lo que se había logrado, no había una satisfacción por los resultados. Entonces, en el plan de acción de Bali ya se diseña un plan para la cooperación a largo plazo, que da inicio a las negociaciones para un segundo periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto, ¿no? Y luego otra de las reuniones que fue más resaltante también es el denominado Copenhague, que se desarrolló en Dinamarca, ¿no? En el año 2009, donde no se logra aprobar el plan de acción de Bali, que es básicamente el segundo periodo de cumplimiento de Kioto, porque no había, los países no estaban, no querían, no querían, o sea, los países estaban perfilando un acuerdo mucho más exigente, pero los países no se pusieron de acuerdo. Por eso es que lo conocen a este acuerdo, a la COP15, como un fracaso, porque se tenían muchas expectativas para lograr un acuerdo mucho más ambicioso, pero no se logró. Entonces, se pensó nuevamente, entonces los países tuvieron que empezar nuevamente en qué es lo que se tenía que diseñar en el acuerdo que sería en adelante un acuerdo de largo plazo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo ya se empieza a perfilar sobre este acuerdo que debía entrar en vigor, ¿no? Ya se iba perfilando. Y fue en el año 2010, ya luego de esta, digamos, esta última reunión que no fue lo que se esperaba, ya en el año 2010 en la COP de Cancún, que fue en el año 2010, se dan ya algunas decisiones que enfatizan, por ejemplo, cómo los países van a empezar a reportar sus acciones con mayor énfasis en temas de mitigación, ¿no? Y se decide el reporte de los reportes bienales de actualización, que es donde los países tienen que reportar el avance de sus medidas de mitigación, tienen que reportar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, pero ya con un periodo de reporte mucho más corto, ¿no? Es de cada 2 años. Se habla por primera vez del término RED, que es básicamente son los proyectos de reducción de emisiones por temas de deforestación, y se empieza a hablar de este tema, ¿no? Que son grandes, uno de los grandes pilares que ahora sigue en negociación. También se habla sobre las NAMAs. Las NAMAs son como medidas de mitigación, pero de forma agrupadas, de forma sectorial, ¿no?
en esta reunión de Cancún son los temas más importantes que se lograron decidir o desarrollar, ¿no? Para que los países empezaran la implementación de sus acciones de mitigación. Luego en la COP17, que se desarrolló en Durban, ¿no? Se acuerda adoptar el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto del 2013 al 2020, pero que aún está pendiente de ratificación para su cumplimiento, como les mencioné. Se establece la plataforma de Durban para el cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Bali y una preparación de un acuerdo legal a partir del 2015. En Durban ya se empieza a enfatizar, ya se empieza a abordar que se debe llegar a un acuerdo, que se debe llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre lo que sería lo que se estaba perfilando y lo que es ahora el Acuerdo de París, ¿no? Luego en Doha, que es lo que les mencionaba, que es el segundo periodo de compromiso del Acuerdo de París, se logró establecer el acuerdo, el segundo periodo, con lo cual se amplía la vigencia de 2013 al 2020 para el protocolo de Kioto. Pero, como les mencionaba, no entró en vigor, no entra en vigor hasta ahora. Luego ya tenemos en el año 2013, que en Varsovia se desarrolló la COP19, y en esta reunión lo que se hace es, se le pide a las partes, o sea, a los países, a que presenten sus intenciones de contribución nacionalmente determinada. O sea, en este momento, los países tenían que formular las medidas de mitigación que el país podría implementar de forma, en este momento todavía no eran vinculantes, era como algo preliminar, o sea, como la primera intención, ¿no? Era algo preliminar, todavía no era vinculante. Luego ya en la COP20, que les comenté que se desarrolló en Lima, es donde se desarrolla o se perfila ya cuáles son los elementos para este acuerdo, para el Acuerdo de París, ¿no? Ya desde hace varios años ya se ha ido perfilando el acuerdo que se tenía en mente que ya se iba a adoptar en París, ¿no? En la COP21. Entonces, en Lima, como les comentaba, lo que se hizo, o el trabajo, o el insumo más importante que se generó fue como que el borrador del Acuerdo de París. Ese es lo más destacable que se puede sacar de la COP20 que se desarrolló en Lima, ¿no? Y luego, bueno, ya como les comentaba también, en la COP21 que se desarrolló en París, fue donde se adopta el Acuerdo de París, ¿no? Y también se adoptan los mandatos para desarrollar las reglas de implementación del Acuerdo de París. Eso es lo más resaltante después de las primeras etapas en las que los países no lograban acuerdos. Entonces finalmente en el 2015 se logra el tan esperado, ¿no? Lo que se esperaba. Se esperaba tener un acuerdo de largo plazo que fuera lo más democrático posible para que todos los países asumieran un compromiso en común, ¿no? Y eso es lo que se logra, y eso es lo que es el Acuerdo de París. Luego, en el año 2018, ya se establecen o se adoptan esas reglas, ¿no? Esas reglas de implementación del Acuerdo de París, las reglas como los países van a reportar la información de la implementación de sus medidas de mitigación o de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Que luego ya pasaron a ser vinculantes. Antes eran INDC y ahora son NDC,
por eso es que más adelante seguro, o en otros, o cuando lean algunos documentos, lo que se habla ahora son ya de NDC, la parte de la I, que era de intencional, se volvió vinculante al momento que los países firmaran el Acuerdo de París, ¿no? Ahora, esto ha sido hasta el año 2018, donde ya teníamos un Acuerdo de París con reglas comunes para todos los países, donde se fijaron las reglas de cómo se va a hacer la implementación de todos los compromisos que se han asumido en el Acuerdo de París y cómo se va a reportar la información para la evaluación del cumplimiento de las metas, de cómo se van a manejar todo lo que es la información que se necesita para la evaluación, ¿no? Y el financiamiento, y hay varios temas más, ¿no? Pero como les decía, en este caso, por ejemplo, el tema de mercados, de la reducción de emisiones, los bonos carbonos, todavía no ha sido abordado por falta de consenso en los países, se sigue negociando. Entonces, entre el año 2020, este año, por ejemplo, ya se ha, por temas por la coyuntura nacional e internacional, se ha suspendido las reuniones que se llevan anualmente, ¿no? Entonces, lo que se ha definido es que este año sí no va a haber esta reunión. El 2021 sí se va a desarrollar la reunión, y la reunión se va a desarrollar en Escocia. La reunión se va a desarrollar en Escocia, que es en Reino Unido, ¿no? Ellos van a tener la presidencia, y los principales temas que se piensan tratar en esta reunión es los temas de mercado que les comento, ¿no? Que no han quedado definidos todavía, que sigue en negociación. Los temas de la actualización de las NDC, que son estas contribuciones que cada país ha manifestado a la Convención, es la contribución de cómo el país va a contribuir, no va a dar redundancia al objetivo del Acuerdo de París. Y luego en el año 2023, o tal vez pueda cambiar el año, no lo sé, pero se prevé que estaba previsto hacer el primer balance mundial bajo el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, los países tienen que empezar a reportar en función de lo que han reportado los países sobre sus contribuciones nacionales. Va a haber un primer balance, ¿no? A ver si es que con lo que cada país se ha comprometido se va a lograr o no el objetivo del Acuerdo de París. Y luego ya lo que se viene también más adelante y se viene conversando son las nuevas metas de financiamiento a largo plazo por parte de los países desarrollados, ¿no? Porque acordémonos que el proceso de implementación de las contribuciones, que son, digamos, las medidas de mitigación que van a permitir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, implica un fuerte componente de financiamiento, porque hay que financiar recursos humanos para todo el diseño, las inversiones tecnológicas, la serie de reportes que tenemos que hacer como país, que involucra también una serie de procesos que requieren de financiamiento, ¿no? Entonces, por eso es que se está hablando de la meta de financiamiento a largo plazo por parte de los países desarrollados o anisolos. Hasta ahí básicamente un resumen de cómo ha ido evolucionando las principales decisiones que han ido tomando los países en pro de lograr un acuerdo que sea ambicioso, un acuerdo que realmente nos conduzca a cumplir el objetivo de reducir el impacto del cambio climático, ¿no? Eso básicamente en esta parte, ¿no? Y resaltamos los temas más importantes que se han desarrollado, que se han decidido, y lo que se viene, ¿no? Porque todos estos temas todavía hay muchos, todavía faltan definirse.
y hay mucha discusión, los países no se ponen de acuerdo, entonces para eso son las reuniones que se desarrollan de forma anual, ¿no?